Al inicio yo era perfeccionista, como ya no antiplástico, pero bastante así como ya tenemos que terminar con este material lo antes posible. Pero claramente el mundo no es tan blanco-negro. Y para que la gente tome su primer paso, es mucho más fácil que tú sientes la confianza de tomar pequeños pasos hacia quizás un fin mayor. Enfóquense en el progreso y no tanto en la perfección. Contanos un poco de la ley de plásticos de un solo uso y su actualidad. Mira, la ley de plástico de un solo uso nace de un proyecto, una investigación que hicimos con Plastic Oceans junto con Oceana. Entramos justamente en la parte de legislación como herramienta para impulsar cambios, no solamente para prohibir productos, pero también a incentivar cambios y generar nuevos negocios, nuevas oportunidades. Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. El día de hoy voy a conversar con un gran exponente en varios temas. Vamos a hablar con Marc Mineveau. Vamos a hablar de contaminación de plástico, nuestra relación humana con el plástico, nuevas oportunidades que emergen en este contexto, marcos regulatorios y mucho, mucho más. Como siempre, este episodio va a tener Spanglish, avisa no traiciona, y con Marc iremos traduciendo, haciendo asequible y democratizando. Antes de darle el espacio a Marc, quiero agradecer, como siempre hago, los espacios, los lugares, las personas con las cuales converso y llego a mis entrevistados, entrevistadas, en este caso a través del evento de Unplastify, así que les mando un abrazo grande a todo el equipo de Unplastify, ahí a Rocío, a todo el equipo, a Tati. Y también les recomiendo que si les interesa este episodio, escuchen el episodio número 71 con Gonzalo Valdés de la UFRO, de la Universidad de la Frontera, donde hablamos de reutilización de neumáticos y utilizarlos como base de asfalto. Marc fundó Plastic Oceans Chile en 2017, parte de la ONG global Plastic Oceans International. Con Plastic Oceans Chile impulsaron la ley de plásticos de un solo uso, vamos a hablar hoy de eso, una ley que entró en vigor en 2022. Desde 2021 ha estado involucrado en diálogos y grupos de expertos en Tratado Global de Plásticos, en sesiones de negociaciones en la ONU, en Uruguay, Francia y Canadá, 2 veces presidente del Comité Ambiental Comunal de Providencia, fue miembro del Consejo Consultivo de la Ceremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, aquí en Santiago, en Chile. Actualmente es miembro del grupo de trabajo PENUMA sobre contaminación por plásticos y microplásticos, que es otro tema, incluido en el medio marino en América Latina y el Caribe. Ese speaker ha dado conferencias, paneles internacionales por más de 7 años en Latinoamérica, Europa y Asia. Esto y mucho más. Bienvenido, querido Marc, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Muchas gracias, Dani. Muy contento de poder tener esa conversación hoy día contigo. Me voy a meter de lleno con una frase que vos no dijiste, pero sí expusiste. Los mayores problemas en el mundo son el resultado de la diferencia entre cómo funciona la naturaleza y la forma en que las personas piensan. Esto es Gregory Bateson. Contanos un poquito por qué esta podría ser tu frase de cabecera en alguna ponencia que estuve viendo. Esa frase, como bien dijiste, no es mi frase, pero sí lo he usado varias veces, porque es para, en vez de entrar directamente en el tema de la problemática de los plásticos, la contaminación, etc., lo que estamos tratando de hacer aquí es no solamente generar conciencia, lo que buscamos es acción y que la gente realmente empiece a generar cambios. Pero para generar cambios, primero tiene que entender
por qué hay un problema. Y aquí claramente, por lo menos para mí y para muchas personas que se dedican al tema medioambiental y sustentabilidad, el problema es que como seres humanos, por muchos años, décadas, digamos, nos hemos creado como un grupo aparte. Nos hemos creado como un grupo que tenemos reglas distintas, lo que afecta a la naturaleza no afecta a nosotros. Nos hemos desconectado por completo del mundo natural. Y eso yo creo que es un grave error y estamos viendo la evidencia de esto todos los días. No solamente el tema del plástico, pero también el cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Es siempre si tú reduces el problema de dónde viene, siempre uno llega a la misma conclusión. No estamos entendiendo las reglas. O quizás sí entendemos las reglas, pero no estamos dispuestos a cumplir con esas reglas. Entonces, yo creo que una siguiente frase, que no sé exactamente cómo ponerla en palabras, pero más o menos esa idea, es que los seres humanos podemos desaparecer mañana y el mundo, el planeta va a seguir feliz. Listo. Pero, por ejemplo, las abejas, si desaparezcan mañana, nosotros, los seres humanos, vamos a desaparecer muy rápido. Y así es. No somos una especie clave. Y suena muy duro, porque amo ser un humano. Buenísimo. Y amo a muchos humanos. Pero también tenemos que ser realistas. Y yo creo que esa frase demuestra y deja súper claro. Si no empezamos a cumplir las reglas que hay acá en ese planeta, vamos a tener un gran problema muy luego. El problema está y el elefante está. Nuestra adicción, dicha esto sí por vos, nuestra relación con el plástico está fuera de control, ¿no? Contanos un poquito acerca de esta gran innovación que es el que ha sido el plástico del siglo XX y que pareciera ser una gran piedra del siglo XXI. Sí, no, claramente. El plástico, para empezar, es un invento humano. Plástico es un material sintético que no se encuentra en la naturaleza y por lo mismo la naturaleza no tiene una solución para hacerse cargo de ese material, como la naturaleza sí sabe hacer con todos los recursos y materiales que hay en el planeta. Entonces, eso, y sabiendo también que el plástico, por la misma razón, es casi indestructible, ha hecho un material súper flexible y súper aplicable a muchos usos distintos. El plástico no fue inventado en algún momento para reemplazar el marfil, para las bolas de pool. Todos hemos jugado una vez pool con amigos y antes esas bolas eran hechas de marfil. Pero dado que ese deporte se estaba expandiendo tan rápido, estaban también a su vez matando a muchos elefantes para producir más bolas de marfil. Entonces, eso, yo creo que una de las cosas más, bueno, no sé si es chistoso, pero más curiosas de la historia del plástico es que el plástico fue inventado justamente como solución ambiental. Mira. Para evitar loco, ¿no? la matanza de los elefantes. Pero claramente, luego fueron desarrollados distintos tipos de plástico para distintas aplicaciones, todo bien, pero siempre con un foco en aplicación, pero no en gestión final. Nunca se hicieron la pregunta, oye, ¿qué pasa con este material maravilloso cuando dejamos de usarlo? Por ejemplo, el nylon, una fibra textil muy conocido que existe hace muchos años. Lo hemos todos utilizado una vez, pero nunca pensaron, oye, pero cuando lo dejamos de usar, ¿qué pasa con este material maravilloso? Y luego, cuando en los años 50 el plástico hizo un salto, digamos, un salto cuántico a las casas y el consumo masivo en nuestras vidas diarias, ahí claramente ese problema que quizás al inicio pareció pequeño, porque un poco plástico en el océano nadie lo va a ver, llegamos obviamente a un problema masivo y que desde los años 70 ya investigadores científicos empezaron a preocuparse de, oye, pero es demasiado plástico que estamos encontrando cada vez más, cada vez más. Estamos hablando de los años 70 del siglo pasado. Pero, mientras tanto, el mercado sin frenos, la globalización sin frenos,
el uso de plástico en cada vez más materiales, la tecnología, la ropa, la fast fashion, la ropa rápida, de pocos usos y luego ya se bota. De verdad, hemos terminado en una tormenta perfecta de sobreconsumo, que todo se hace de plástico. El lanzamiento de plataformas como AliExpress o, ¿cómo se llama?, Temu, que ahí tú puedes pedir por muy pocos dólares un producto que llega casi de forma gratuita a tu casa. Todo el plástico está fuera de control. Entonces, la palabra que yo he usado varias veces, adicción, es literalmente una adicción. Y no estamos dispuestos a admitir que todos somos adictos a este plástico. Porque si yo pregunto a un adicto, deja de usar esta sustancia, va a tener problemas físicos de sufrimiento, digamos, porque no puede vivir sin este material. Y está pasando lo mismo con nosotros, los seres humanos, porque no estamos acostumbrados de vivir la vida más lenta, utilizando los materiales por más tiempo, disfrutando las pequeñas cosas de la vida. Hoy en día, disfrutar hoy en día es igual a consumir. Y de allá entramos en un tema de que la verdad ya requiere acciones más grandes y no solamente acciones voluntarias para frenar la situación en que estamos. Que varias puertas, ¿no? Me voy a meter en Chile, ¿no? Como un reflejo de Latinoamérica, porque también la audiencia es de Latinoamérica, pero Chile es un reflejo. En esta frase, ¿no? Y en ligación, ¿no? Chile es el campeón de mandar todo a rellenos sanitarios. Y mismo tu frase, en Chile le damos la espalda al océano y miramos la cordillera, ¿no? ¿Cómo estas dos cosas se relacionan con este tema del plástico y esta disposición, quizá la regeneración? No lo sé. Sí, yo creo que Chile es un muy buen ejemplo de un país que se ha desarrollado mucho en los últimos 3 décadas y lamentablemente con el desarrollo en general también aumenta el consumo. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa, países muy desarrollados, pero a su vez grandes generadores de basura. Y Chile no es excepción. De hecho, Chile es campeón de generación de basura por cápita de Latinoamérica. Por cápita. Por cápita. Ah, mira. Y lo mismo, obviamente, de esa basura, gran parte también es plástico. ¿Qué hace en general Chile, por lo menos en los últimos años? Porque el porcentaje de reciclaje es muy bajo, el resto va a vertederos. Es decir, lo metemos en un hoyo, lo tapamos y esperamos que nadie pregunta más sobre lo que pasa ahí. Sobre esto. ¿Cierto? Entonces Chile tiene ese lamentable cifra y honor de estar en el top, no sé, 10 del mundo en el uso de vertederos. Entonces generar ese cambio de no mandar la basura al relleno sanitario, pero tratar de separar la basura o no generarlo en general la basura, es un desafío grande que pasa en ese país. Eso por parte de la tierra. Pero por otro lado, Chile es un país que tiene una de las costas más largas del mundo y nos dimos cuenta cuando empezamos ese trabajo que mucha gente no miraba al mar, pero sin conectarse con el mar, sin entender qué es este gran masa de agua, qué pasa ahí, en cuánto influye el océano en mi vida, aparte de que a veces me gustaría comer un pescadito o pasar tiempo en la playa durante mis vacaciones. La gente no tiene mucho más relación con el mar. Entonces, sí, cuando yo empecé con Plastic Ocean en 2017 y hablaba del mar y la contaminación por plástico, mucha gente igual reaccionó con una indiferencia, como ya, pero el océano es el océano, ¿qué me importa a mí? Yo vivo acá en la tierra, en Santiago, en otras ciudades, pero al final mucho del plástico que termina en el océano no viene de ciudades costeras, viene de ciudades más río arriba, digamos, como Santiago. Y Santiago está conectado con el mar a través del río Maipo, del río Mapocho. Entonces,
en las últimas tormentas que hemos tenido acá en la ciudad, la gran acumulación de basura en los ríos, que quedó estancado ese río porque normalmente no fluye mucha agua por ahí, después de las lluvias, ha llevado toda esta basura a los humedales que justamente son las desembocaduras hacia el océano. Entonces, ahí también hemos hecho mucho trabajo para conectar a la gente con el océano. Decir, oye, tus acciones en la ciudad influyen lo que pasa en el océano y lo que pasa en el océano influye en tu vida, en el clima, en el oxígeno que tú respiras, la comida que comes y hasta la misma economía que el océano está generando. Entonces, es importante esa conexión y yo creo que hemos empezado ese camino no solamente en Chile, pero en otras partes del mundo también, pensando en las reglas del planeta y las reglas de la sociedad. Hemos visto un movimiento, un cambio, pero todavía muy incipiente y falta trabajo que hacer. Y hay una instancia que vos compartís, ¿no? Y sobre la importancia de esto, que se llama, un evento que se llama Trees and Ocean, creo que es Trees and Seas. Trees and Seas, ¿no? sí. Trees and Seas, Trees and Seas. Si puedes comentar un poquito eso, porque quizá uno no queda bien claro mucho de la integración, plástico tierra, plástico mar, o sea, ¿podés compartir un poquito de eso? Sí, claramente. Un festival que organizamos hace unos años atrás y en este momento, aparte de ser un festival de acción medioambiental, así empezó, así nació en la isla de Chiloé, en el sur de Chile. Hoy en día, Trees and Seas es un festival de documentales donde queremos mostrar en todos los rincones del mundo, en todas las comunidades que quieren tener su propio festival, la conexión entre las distintas hábitats, ecosistemas, pero también problemáticas que existen en el mundo. Vivimos en la Tierra, pero la Tierra es suelo. El suelo es vida, pero el suelo también se puede secar por el cambio climático o por los monocultivos de árboles que tenemos mucho en Chile. ¿Qué pasa con un monocultivo? Un monocultivo no es un ecosistema. Los árboles que están en estos monocultivos utilizan mucha agua. Entonces, si la tierra y el suelo se seca, el agua no puede llegar al océano o al río. El río se seca, etcétera, etcétera. Entonces, al final, si seguimos viendo los ecosistemas como sistemas separados, tal como nosotros nos sentimos también separados, eso de verdad nuevamente refleja no entender nada de cómo es el sistema. Y ahí el pensamiento sistémico, que siempre hemos mencionado en las charlas y en las actividades, es clave. Es muy difícil, también lo entiendo. Pensar en forma sistémica es muy difícil, pero es la única forma de entender el mundo y también nuestro rol en todo lo que está ocurriendo. Y Trees and Seas, obviamente, como festival es clave para mostrar esa conexión entre estos dos ecosistemas. Yo creo que ahí hay un gran tema, ¿no? ¿Cómo haces para que las personas salgan de sus silos mentales, ¿no? Sí. Como individuales y pensar sistémicamente no es fácil porque creo que hay un tema de incentivos desencontrados, como, bueno, ¿qué tengo que ver yo con esto, con lo otro? Pero yendo a ese punto, ¿cuáles han sido tus grandes aprendizajes en este trabajo de Plastic Oceans que venís haciendo de 2017 y antes en Chile, para mover esta realidad, para mover este cambio o esta visión sistémica, quizá la redisposición, el reciclaje, no lo sé? Wow, muy grande la pregunta. Pero claramente 7 años que llevo en esto, de hecho, en realidad ya llevo 9 años en esto, pero antes de la fundación yo tenía un negocio justamente dedicado a la sustentabilidad. Entonces ya ahí empezó mi aprendizaje, mi curva de aprendizaje. Pero yo creo que uno de los grandes aprendizajes es el pensamiento sistémico, que si mientras seguimos pensando en silos, tanto las personas, pero también las empresas o los gobiernos, no vamos a resolver nada. Tenemos que, como se dice en inglés, ahí viene el Spanglish, tenemos que conectar los puntos, connect the dots. Tenemos que ver las relaciones que todo tiene.
Si miramos al cielo en la noche y vemos todas las estrellas son el universo, está todo conectado, todo es uno. Y yo creo que ahí es uno de los grandes aprendizajes, es cómo transmitir ese pensamiento sistémico a la gente, obviamente en palabras fáciles de entender, para que no todos esperamos que tenemos que haber estudiado un PhD en no sé qué en Harvard, porque todos somos parte de ese sistema, ¿cierto? Entonces ese es un tema, yo creo que un aprendizaje muy importante. En línea con esto es la economía circular, que es un tema no menor, que ya también se está hablando hace muchos años, que está cada vez más integrado en nuestro pensamiento, porque también es una forma de pensamiento sistémico sobre la forma de extraer, producir y consumir y hacer negocios. Entonces también es un sistema. Y lo otro que me ha enseñado mucho es el tema legislativa. El tema legislativa, yo no soy abogado, nunca pensé que me iba a meter en temas legislativos o de derecho ambiental, nada. Pero nos ha dado una gran oportunidad acá en Chile de participar en un proyecto, una propuesta para una ley de plástico de un solo uso. Y en todo este proceso de los últimos años, porque esto empezó en 2019, entonces ya llevo 5 años también en temas de legislación, es una herramienta muy potente si está bien hecha, pero también ha sido un dolor de cabeza muy grande porque no es fácil. Hacer leyes es un proceso muy largo, defender leyes y argumentos es difícil, usar la ciencia para empujar leyes es muy difícil, y luego la implementación de leyes, wow, es una montaña rusa también. Entonces, es otro aprendizaje yo creo que me gustaría mencionar hoy día. Contanos un poco de la ley de plásticos de un solo uso y su actualidad. Mira, la ley de plástico de un solo uso nace de un proyecto, una investigación que hicimos con Plastic Oceans junto con Oceana. Impulsamos y escribimos un reporte sobre la contaminación por plástico, las distintas fuentes de contaminación y las distintas regulaciones que existían en el mundo, tanto a nivel municipal, también nacional. Y nos dimos cuenta que hay un grupo de productos plásticos que son plásticos de un solo uso, plásticos desechables, que era un gran grupo que se encontraba en limpieza de playas. Entonces, una contaminación bien presente, no solo en Chile, pero en varios países del mundo. Y son plásticos de un solo uso que vienen de la industria gastronómica, siendo platos de plástico, estos palillos para el café, las tapas, los vasos, como se dice en Chile, las bombillas, en otros países dicen pajitas, ¿cierto? O popotes en México, pero al final es lo mismo, desechables, plástico, y son plásticos que tienen muy poca vida útil, terminan en el medio ambiente y además que no tiene un lugar en la economía circular, porque ni siquiera estos materiales se reciclan, porque no hay un modelo económico que puede lograr valorizar estos materiales, porque son pequeños, en general contaminados por alimentos, restos de comida, líquidos. Entonces es un material, son productos bien difíciles de recuperar. Entonces decidimos de proponer una ley de plástico de un solo uso que regulaba estos materiales en el rubro gastronómico. Y esa ley fue aprobada en 2021, casi con unanimidad. Entonces tuve mucha aceptación. Muy buena. Sí, muy bueno, casi inédito. Y esa ley tenía parte de su implementación un tiempo, una ventana de 3 años para su implementación completa. Ajá. ¿Ya? En la primera etapa, por ejemplo, fueron prohibidos todos los materiales de Plumavit que se utilizan en el rubro gastronómico, los típicos vasos de café o los contenedores cuando tú pides comida para llevar, por ejemplo, la papa frita, un pollo, siempre en Plumavit. Y otra etapa, por ejemplo, regulaba las botellas plásticas, no tanto su prohibición, pero la otra parte,
la promoción de botellas retornables, que no se enfoca en este caso en el reciclaje de las botellas, pero se enfoca justamente en incentivar en la escala de la economía circular, no la parte de reciclaje, pero un paso más arriba de reutilización. Entonces, el mismo material, utilizarlo varias veces. ¿Ya? Es un proceso mucho menos intenso que el reciclaje, porque al final utilizas el mismo material sin tener que triturarlo y fragmentarlo para hacer algo nuevo. Porque tú puedes utilizar el mismo producto, como esta botella que tengo acá, muchas veces. Entonces, cuento corto, toda esta ley fue implementada en varias etapas y luego la última etapa se iba a implementar el 13 de agosto de 2024. Al momento de grabar este podcast, muy luego. Pero lamentablemente, en los últimos 2 meses, ha surgido un proyecto de ley para aplazar el tiempo de implementación y dar más tiempo a las empresas para adaptarse a esta ley. Y claramente hemos estado muy contentos con esta ley por muchos años, pero ahora con este proyecto que lamentablemente fue aprobado, se va ahora a aplazar la ley con varios meses. De hecho, con 18 meses. Ah, ok. Es mucho. Estamos hablando de 1 año y medio. 1 año y medio. Claro. Sí, y es muy lamentable porque todo este proceso de aprobar esta ley que aplaza los tiempos dependía gran parte de un reglamento que el Ministerio de Medio Ambiente chileno iba a publicar en marzo de 2023, hace más de 1 año atrás. Y hasta el día de hoy no ha sido publicado. Entonces ahí entramos justamente en la parte de legislación como herramienta para impulsar cambios, no solamente para prohibir productos, pero también a incentivar cambios y generar nuevos negocios, nuevas oportunidades, transformaciones. Requiere una implementación efectiva, tanto en educación, para que toda la gente sabe de qué se trata, pero también en algo muy técnico, como en este caso un reglamento, que también es importante porque las empresas pueden adaptarse si tienen claros cuáles son las reglas. Pero cuando no hay reglas, las empresas no pueden implementarlo. Entonces ahí hay un piedra de tope muy grande que esta ley consideraba y que no se cumplió y resultó ahora en el aplazamiento de esta ley de plástico de un solo uso que fue literalmente aplaudido no solamente en Chile, pero en gran parte de Latinoamérica y el mundo. Y ahora, si alguien me pregunta, ¿cómo va la ley de plástico en Chile? Voy a tener que decir, mira, tuvimos un pequeño percance en su implementación, pero nuevamente es una lástima, pero también un aprendizaje para nosotros, de que a veces las cosas son tan ambiciosas que el mercado, si tú no involucras bien el mercado y el sector regulado, o ellos no quieren involucrarse, también es obviamente una realidad, las mejores leyes no van a tener ningún impacto y es una lástima. Ahora, de la parte que sí logra, porque eran 3 fases, sí. ¿no? Creo que fase 1 y 2 sí la pudieron como implementar, corregime si no entendí mal. Sí. De eso, ¿vieron impactos directos, en gastronomía y demás? ¿Qué podés compartir de lo que sí pasó, digamos? Sí, han pasado varias cosas. Por ejemplo, el tema de la eliminación de la bombilla, o por lo menos el cambio por bombillas de papel. Eso ya está sucediendo. Ya está sucediendo hace años. Pero también la bombilla desechable adentro de los restaurantes igual está prohibido. Entonces ahora tenemos que cambiar el de papel por uno reutilizable, porque es el cambio final que se busca con esta ley. Por otro lado, la botella retornable, que es un hábito que los chilenos ya tienen. Ya lo sabemos, ya se usa. Entonces, impulsar algo que ya existe obviamente es mucho más fácil porque no requiere un cambio tan grande. No estamos diciendo a la gente, tú tienes que hacer un cambio radical de 360 para cumplir con la ley. No, es solamente promover un producto que ya existe y ampliar obviamente su cobertura y su disponibilidad. Eso también hemos visto. También hemos visto en el delivery el uso de materiales no de plástico.
Entonces, por ejemplo, si De tú... cartón, ¿no? Disculpa. Vi de cartón. ¿Puede Sí, ser por ejemplo, también? cartón es una Ajá. opción, sigue siendo desechable, ¿eh? Entonces, claramente el papel también tiene una huella no menor, huella de agua, pero por lo menos si el cartón termina lamentablemente en un vertedero o en la naturaleza, no genera el mismo daño que plástico. Claro, claro. Entonces hemos visto esto, cartón, hemos visto también cuchillos, tenedores de bambú en vez Sí, de de plástico. bambú, También exacto. es un gran Cepillo de cambio. dientes. También un Ujú. gran cambio. Entonces, hemos visto cambios, hemos visto interés y también hemos visto un mall acá, un mall que su patio de comida lo convirtieron en un patio de comida cero basura y cambiaron todo a reutilizables, que Ah, también buenísimo. es parte de la ley y lo implementaron ya hace más de un año atrás, antes de que entraba en vigencia la última etapa. Qué bueno, qué bueno. Entonces ellos ya hicieron el trabajo y invitaron a los restaurantes que estaban en su patio de comida a participar en este primer piloto para Sí. aprender de esto, para buscar la forma más económica, y ha sido todo un éxito. Y ese gran ejemplo, yo por lo menos personalmente tuve la expectativa de que este gran ejemplo iba a generar más cambios en el mercado, mostrando que sí se puede. Pero claramente ahora con ese aplazamiento de la ley, quizás esta gran innovación se va a frenar quizás un poco, porque ahora las empresas no van a sentir la presión de tener que cumplir con la ley y decir, pero tenemos 18 meses y tú sabes cómo son las cosas, cuando des mucho tiempo a la gente, no se van a preocupar. Es la ley de Moore, ¿no? En ese Exactamente, la ley de sentido. Moore. Y además cambia el gobierno, entonces, bueno, hay que ver. Exactamente, hay que ver. Mm. Me quiero expandir un poquito más sobre marcos regulatorios. ¿Puede ser? Quiero hablar de otras leyes que no son necesariamente la autoría de ustedes, pero que existen. Que es obviamente la ley REP. Me gustaría que puedas hacer un balance de eso en tu visión, en tu perspectiva, responsabilidad extendida al productor y después de alguna más. Bueno, la ley REP, para los y las que no saben qué significa REP, significa responsabilidad extendida del productor. Y es un gran ley, en mi opinión, que nos ayuda a fortalecer la infraestructura, el sistema actual que tenemos de recuperación de los materiales, de 6 productos prioritarios, fueron definidos como, esos son los 6 productos que primero vamos a regular bajo esta ley. Y al final, muy simple, en palabras simples, la ley es enfocado en el que contamina, paga. ¿Ya? Muchas veces se piensa, pero es el consumidor quien contamina, porque el consumidor es quien tira la cosa a la basura. Pero en este caso no. Lo que significa es el que pone un producto en el mercado que está regulado por esta ley y que se puede convertir en basura, es quien paga. Es decir, una empresa que Ok. vende productos embalados, por ejemplo, arroz en un supermercado, es un envase, ellos van a estar responsabilizados bajo esta ley de recuperar este mismo envase, pero a través de un sistema de gestión. ¿Ya? Neumáticos, otro producto que está regulado bajo esta ley. Pero me voy a enfocar más en envases y embalajes, es mi área. Los envases y embalajes, según la ley REP, bajo la ley REP, entró en vigencia el año pasado, en octubre de 2023. Y tiene, por un Ok. lado, el trabajo de regular las empresas, registrar lo que ellos ponen en el mercado, aplicar metas para asegurar que a través de la gestión de estos residuos se cumplen las metas, pero por otro lado también genera una gran inversión en un programa de reciclaje para consumidores para facilitar justamente que el consumidor final, quien es al final el que podría contaminar o el que podría recuperar este material, participa en la mejor forma y eficiencia posible. Entonces, esta ley tiene fuertes metas para generar un nuevo sistema de reciclaje casa a casa. Y eso es muy importante, porque el consumidor igual es cómodo. Si es demasiado esfuerzo Claro, tener que ir a obvio. dejar tus productos para reciclaje a 3 cuadras de tu casa o cruzando toda la ciudad en un bus, la gente no lo va a hacer.
pero si el reciclaje llega literalmente a la puerta de su casa, ahí sí el consumidor va a participar. Y este sistema ya es conocido, implementado en varias partes de Europa, otras partes del mundo. Sabemos que es un sistema eficiente si está bien hecho. Entonces ahora, hablando de la ley plástico de un solo uso y la ley REP, en mi opinión, es un proyecto que lleva años su desarrollo. Han invitado muchos expertos de todo el mundo para hacer el sistema también a la chilena, para coincidir con la sociedad chilena, pero también su geografía, que también es bastante especial. Y yo creo, y yo tengo harta esperanza que la ley REP se va a implementar con harta eficiencia y vamos a lograr las metas que fueron estipulados en esta ley. Pero hoy está sucediendo esto. Digo, compro un arroz sí. ¿Y qué pasa con ese envase? O sea, yo lo puedo retornar. O sea, ¿cuál es el incentivo, digamos? No, sigue siendo el mismo sistema de reciclaje, pero obviamente... el mismo reciclaje. Es igual al reciclaje, ¿eh? Aquí estamos, la ley REP habla principalmente del reciclaje, ¿ya? Entonces, al final, las metas que las empresas tienen a través del sistema de gestión es recuperar sus envases según las metas, o más, si quieren. Si el sistema es súper eficiente, obviamente se van a cumplir las metas antes. Y luego, esos mismos materiales que van al reciclaje se reciclan, y claramente eso va a impulsar y va a generar un stock adicional de material reciclable para ser utilizado, obviamente, en nuevos productos. Esa es la parte buena. Lo que no regula la ley REP, y es importante igual de mencionar, no obliga a las empresas a utilizar material reciclado. No. Ok. Entonces, posiblemente vamos a tener mucho stock de material reciclado, pero si las empresas siguen comprando plástico nuevo, claramente el plástico reciclado no va a ser un buen negocio para las empresas que reciclan. Entonces, igual necesitamos estar bien pendientes sobre el uso de este nuevo material reciclado en productos nuevos, porque si no, vamos a tener solamente una parte de la economía circular, digamos, del reciclaje, cubierto con esta ley. Hay mucho para cortar y tecnicismos y temas, pero me parece que todavía siento que creo que la ley REP está más o menos en mapa, más o menos. Hay confusión igual de cómo se hace, de cómo lo hacemos al final del día, si bien hay reglamentación y demás. Pero por eso te quería preguntar. Sí, ¿sabes qué? Para agregar una cosa, y es algo también que me gusta mucho de la ley REP, yo he visto campañas por años por el gobierno, pero también por empresas, por otras organizaciones, empujando la ley REP. Y eso también, igual, hay todavía muchas empresas que no tienen idea de la existencia de ese REP, y muchos consumidores que todavía no entienden, pero ¿sabe qué? Yo he visto mucho trabajo en educación. Y eso yo creo que es un tema clave, tanto en la ley REP, cualquier legislación, también en la ley de plástico de un solo uso. Sin la educación, tanto a los empresarios, a los regulados, a las municipalidades y los consumidores, ninguna ley va a funcionar. Y eso es clave, y yo creo que es una de las cosas en que la ley de plástico de un solo uso, en su implementación hasta el momento, ha fallado, es justamente en el tema de la educación y la información. Quiero moverme a hablar un poquito de la solución, ¿no? Obviamente parte de la solución es sistémica, es regulatoria, pero después existe también esto que vos hablás de soluciones aguas arriba versus aguas abajo, ¿no? Si podés compartir un poquito acerca de eso, del rol del artivismo, que me pareció algo fenomenal, que es un poco el trabajo que ustedes hacen. O sea, hablemos de la solución a esta relación que tenemos descontrolada. Sí. Para explicar un poco qué es aguas arriba o aguas abajo, invito a la gente que están escuchando. Aguas abajo es literalmente al final de un río, hay una playa principalmente, allá puedo encontrar plástico, lo puedo limpiar. Es la última acción que me queda para evitar que este plástico termine en el océano. Eso es aguas abajo. Es lo mismo que alguien está en su casa generando basura. Es la última opción que hay para tomar una decisión. ¿Dónde va ese material? ¿Va a la basura, donde se va a perder, o va al reciclaje, donde
posiblemente se puede recuperar. Esto es aguas abajo. Pero claramente ahí estamos apostando mucho al consumidor. Y por lo mismo, como fundación, siempre hablamos de tratar de hacer acciones aguas arriba o en la mitad del camino, digamos, cuando la basura todavía no se ha generado. Quiero que las empresas, por ejemplo, diseñan sus productos en forma diferente para que no se puede convertir en basura porque se puede reparar, por ejemplo. O se puede cambiar el material a un material que sí se puede reciclar. Lamentablemente, muchos materiales que hay y productos que existen son hechos de mezclas de materiales. Y mezclas de materiales son casi imposibles de reciclar. Entonces, en vez de pensar en qué hago con este material cuando ya lo tengo en mi mano, tratamos de buscar una solución. Si fue diseñado para su reparación o para su reciclaje, va a ser todo mucho más fácil para mí como consumidor o como empresa para recuperar este material. Por ejemplo, aquí tengo un control. Seguramente nunca fue diseñado pensando en qué pasa con este control cuando se rompe. Pero puede ser que se pueda hacer un diseño distinto para que se pueda separar la parte negra de la blanca, que está indicado qué tipo de plástico es el blanco y que tiene un negocio quizás que lo quiere recibir, los botones que hay, de qué material son, etcétera, etcétera. Entonces, esto es aguas arriba. Y podemos ir más aguas arriba aún. El plástico. El plástico es un material que principalmente viene o de China o Estados Unidos. En Europa también hay bastante. Pero para producir productos en Chile o en Argentina o en Ecuador, estos otros países, Europa, China, Estados Unidos, ellos tienen que vendernos el plástico. Entonces, aguas arriba también puede ser ir donde está el productor. Estados Unidos, China, Europa. Yo sé que es difícil porque son países muy grandes y muy poderosos. Pero si ellos reducen su producción de plástico o cambian sus plásticos que están vendiendo, también los productos que diseñamos y producimos en países aquí en Latinoamérica pueden cambiar también. Es más, ya muchos estudios científicos han demostrado que existen muchos plásticos en que se utilizan aditivos y químicos de preocupación, que sabemos que estos químicos y aditivos cuando terminan en el medio ambiente o en contacto con nuestro cuerpo pueden generar mucho daño. Entonces, aguas arriba también es decir a estos productores, no queremos que ustedes sigan utilizando estos químicos y aditivos. Pero yo, Mark, con mi fundación en Chile, yo no tengo cómo llegar a Estados Unidos o China para obligarlos a hacer algo. Y el gobierno chileno tampoco. O el gobierno de Ecuador o de Colombia. Ahí tenemos que llegar a nivel ONU. Ahí tenemos que llegar a una negociación entre todos los países, en que todos los países se ponen de acuerdo, como por ejemplo, el Acuerdo de París, en que todo el mundo se pone de acuerdo que no queremos más contaminación por plástico, cómo podemos regular y organizarnos para que eso no ocurra. Entonces, ese por un lado, aguas arriba, etc. Y por otra parte, que igual es un tema un poco distinto, el activismo es justamente el activismo a través del arte. Claramente el activismo también existe a nivel mundial. Ojo, uno piensa el arte es algo muy local, ¿cierto? Es una pintura, una obra que yo como consumidor yo puedo mirar y puedo inspirarme, sí, etc. Bueno, en el caso de nosotros lo que usamos es por un lado documentales, que también es una forma de arte, y por otro lado trabajamos con artistas locales y internacionales para traer ciertas obras de arte al consumidor para que esto incentiva un diálogo en base a la obra, que es lo bonito del arte. Te puede inspirar, te puede asombrar, te puede generar una emoción para abrirse a ciertas posibilidades y conversaciones que quizás en una situación normal no lo vas a tener. Y lo bonito del arte, tú no tienes que ser un ambientalista para disfrutar arte. Entonces, existe arte también medioambiental, como por ejemplo un artista canadiense con quien trabajamos, que se llama Ben Von Wong, que ha hecho una obra gigante en un grifo de 10 metros botando plástico
para generar justamente obra, para generar un diálogo sobre, una conversación sobre, tenemos que cerrar el grifo, como cerrar el agua, pero en vez de agua es plástico. Y esa obra internacional muy conocida, la obra misma lo trajimos a Chile, pero sin los planos, con ayuda del mismo artista. Y él escaló los planos a un formato más chico para que la gente en las comunidades puedan construirlo. Y es un proyecto que realizamos, que de hecho lo estamos realizando en este momento, y en más de 50 comunidades en todo Chile se están construyendo grifos a escala locales con basura plástica. Entonces está generando todo un movimiento nacional. Una comunidad del grifo, digamos. Así hablamos de esa comunidad del grifo, para hablar y tener ese diálogo sobre ese tipo de contaminación, pero en forma local. Qué interesante, ¿no? Como pueden poner sobre el tapete los temas, esto que decís del artivismo, que es como un activismo del arte. Pareció espectacular la palabra, así que muy bueno y felicitarlos. En términos del tiempo, me la tengo que jugar me queda un tema, aunque hablaría tantas cosas con vos, pero me la tengo que jugar por un tema y me la voy a jugar por economía circular. ¿Sí? Tú, no sé si vos sos de Ámsterdam o de qué ciudad sos vos originariamente. De la ciudad de Eindhoven. Ah, ok. Es más al sur de Ámsterdam. En el sur. Sí. Vos sabías que Ámsterdam tiene su estrategia circular 2050, sí. ¿no? Y acá en Chile está la ley de carbono neutralidad 2050, no a nivel ciudad, sino a nivel... haciendo estos dos paralelismos, ¿no? Y lo que vos conocés y también hilvanando tus dos puentes, ¿no? de tus nacionalidades. Una estrategia circular como la de Ámsterdam, ¿en qué consta y qué se puede traer de ahí para Chile y para Latinoamérica que pueda ser implementable sin los fondos de países europeos, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que Ámsterdam es una solo ciudad, y cuando hablamos de Santiago o la región metropolitana, no es una sola ciudad. Son 32 administraciones distintas, con colores políticos distintos. Entonces, cuando hablamos de una comuna circular, pero la comuna al lado no es circular, es muy difícil. Es muy difícil implementar algo. Entonces, en el caso del caso chileno, tenemos que hablar más que nada sobre algo regional. Estrategias regionales de circularidad tiene, en mi opinión, más sentido. Porque ahí tenemos un gobernador, ahí tenemos estrategias de más largo plazo, una visión un poquito más amplia que solamente las líneas que están dibujadas en un mapa entre una comuna y otra. Entonces, eso primero podemos aprender, de cómo podemos centralizar decisiones tan importantes y de tan largo plazo. Estamos hablando de 2025, estamos en 2025 casi, estamos hablando de 2050, son 25 años. Yo no conozco ningún político en Chile, y creo poco probable en otro país de Latinoamérica, que tiene una visión de 25 años o que trabajan en planes de 25 años. No hay. Entonces yo creo que ahí ya tenemos un gran cambio que es necesario si hablamos de estrategias de largo plazo. ¿Con quién podemos hacer esto como una estrategia de largo plazo que se enfoca en la circularidad? Es uno. Dos, claramente requiere insumos, requiere financiamiento, requiere una economía que cambia sus prioridades hacia ciertas inversiones que son muy distintas a solamente infraestructura de alta tecnología. Cuando hablamos de smart cities, una ciudad inteligente no solamente es tecnología, internet, que todos los aparatos pueden conversar entre ellos. No, aquí tenemos que organizar que los distintos rubros e industrias conversan entre ellos. Que las industrias dicen, oye, yo quiero poner esto en el mercado. ¿Quién es mi proveedor para ayudarme a que sea mi producto, mi siguiente producto es más circular? ¿Con quién tengo que hablar yo para asegurar que mi producto en el mercado vuelve a mi fábrica? ¿Cómo necesito incluir el consumidor, que tiene un rol importante, que sabe utilizar mi producto y lo repara o va a una tienda donde se puede reparar? Entonces, nuevamente, volvemos al pensamiento sistémico.
Y las ciudades, por ejemplo, Santiago, es también una ciudad que se ha desarrollado en forma de silos. Entonces, nuevamente Claro, por volvemos al mismo comuna, tema. claro. Son unidades que no hablan entre ellos. Y luego, pensando en la basura, si luego generar basura vale $15 por tonelada, pero reciclar la misma tonelada sale 150, todo ese sistema va a fallar porque el incentivo es generar más basura porque es más barato. Entonces aquí estamos hablando de un sistema que se tiene que cambiar. Me parece fantástico que Amsterdam declaró que quieren ser circular para el año 2050. En Chile hay una estrategia nacional de economía circular para el año 2040. Entonces sí 2040. existe. Fue lanzado por el gobierno anterior. Honestamente, en este momento no tengo idea en qué está esa estrategia, Sí. porque es una de las cosas que yo he visto pasando acá, es que a veces estrategias de un gobierno no sean adaptados por el otro, porque no quieren, aunque es una buena estrategia. Entonces ahí también yo creo que tenemos que presionar como sociedad civil. Y ahí también las empresas tienen un rol importante. Yo he visto a nivel global también que las empresas a veces sí reman en la misma dirección que nosotros, a veces, pero es muy necesario para poner presión en el gobierno y decir, hay una estrategia nacional de economía circular para un Chile circular 2040. ¿En qué están? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para hacer realidad esa estrategia que incluye mucho más que, obviamente, el plástico, ¿eh? Cuando hablamos de circularidad, es circularidad de todo, del agua, de los alimentos, del plástico. Y ahí yo mismo también tengo que salir de mi silo de plástico. Porque claramente el plástico no es solamente plástico, es huella de carbono, son empresas, son un montón de cosas. Entonces, nuevamente, pensamiento sistémico, salir de los silos, comunicar y tener una visión a largo plazo. Voy a ir con las 3 últimas preguntas, que son estas rapid fire questions. Oh my God. Así que ahí va. ¿De este tema o de otros temas? Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película acerca de este tema u otros, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían? A ver, es una primera pregunta, ahora tengo que pensarlo. Puede ser ese que vos citás, Plastic Ocean. ¿No? Como sí, mira, ahí tiene un buen punto. Obviamente nuestra primera película para la gente que de verdad escuchan por primera vez de la economía circular y la contaminación por plástico, claramente recomiendo la película, el documental que empezó este camino para mí. Y esta película, ese documental se llama A Plastic Ocean. Lo pueden buscar. En algunos países todavía está disponible en Netflix. Y es un muy buen resumen de todo lo que está pasando y también de las soluciones que ya existen. En los últimos 5 años o 3 años, ¿a qué cosas, priorizando y poniendo foco, elegiste decirles que no? ¿No? Pueden ser distracciones, eventos. Las botellas plásticas. Priorizando tu las botellas plásticas de un solo uso. Sí, ahí puse un freno full. Primero que nada por las bebidas que hay adentro, pero también claramente por el daño que estaba generando el medio ambiente. Eso fue la primera cosa que dejé de usar, tal como la bolsa plástica. Y por último, querido Marc, si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante, un giant billboard, en la puerta de tu ciudad, puede ser la ciudad donde naciste, puede ser Santiago, la ciudad que más ames en el mundo, ¿qué frase o texto tendría ese cartel y por qué? Yo pondría una invitación a la gente que quieren ir a mi ciudad y decir, aquí buscamos el progreso, no la perfección. Es un tema que he aprendido en el camino. Al inicio yo era perfeccionista, como ya no antiplástico, pero bastante así como ya tenemos que terminar con este material lo antes posible. Pero claramente el mundo no es tan blanco-negro.
Y para que la gente tome su primer paso, es mucho más fácil que tú sientes la confianza de tomar pequeños pasos hacia quizás un fin mayor, un paso grande, en vez de solamente ver, hoy tenemos que terminar con todo esto, ¿cómo voy a hacerlo? Porque para mucha gente ese paso es demasiado grande, porque la crisis es tan grande y la gente se siente muy impotente ante problemas de nivel global. Entonces, enfóquense en el progreso y no tanto en la perfección. Me encantó, querido Marc. Ha sido una linda conversa. Realmente te agradezco tu tiempo, compartir tu experiencia, tus aprendizajes, tu historia. ¿Algún mensaje de cierre para la audiencia? ¿Algún tema que quizá no tocamos en profundidad que quizá quieras aprovechar ahora? Una invitación, no quédense solo con esta problemática. Quizás hoy día aprendieron de esto por primera vez o vieron justamente algo en redes sociales, videos terribles, yo los veo todos los días, lamentablemente es parte de mi trabajo, pero para que no caen en la desesperación, tratan de hacer estos cambios que yo hablé de progreso, tratan de hacerlo con otras personas, con su familia, en su empresa, con una organización comunal, con los vecinos. Pero yo creo que ahí es el gran cambio que buscamos, reconectamos con otras personas para justamente generar ese cambio en conjunto. Fenomenal. Esta es la primera vez que conversamos, no va a ser la última. Te dejo abierto este espacio para alguna otra iniciativa, quizá cuando retomen finalmente la fase 3 de la ley de plástico de un solo uso, ¿por qué no? Y bueno, nos estaremos encontrando en otros espacios y en otras conversaciones. Por supuesto, muchísimas gracias.